semana me ha hecho reflexionar mucho unas declaraciones de un cardenal italiano con el cual además comparto el amor que tiene a Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos. En unas declaraciones a un grupo de periodistas en su ciudad, en su diócesis, les decía que está cansado, que está harto de tanta crítica negativa contra el Papa Francisco. Una crítica que, según él, llega muchas veces al insulto. Y además de esto, decía que los que no están contentos con la situación de la Iglesia, que los que no les gusta esta situación en la Iglesia porque la encuentran demasiado estrecha, pues podían irse fuera de la Iglesia y hacerse protestantes. Estoy totalmente de acuerdo con él en que la crítica por la crítica es mala y en que los insultos no sirven para nada. Es que, aunque tengamos razón, al menos en parte se pierde la razón cuando se pierden las formas. Aunque tuviéramos que separarnos, nunca tendríamos que dejar de amarnos. Es que, si yo estoy defendiendo la verdad o lo que yo considero que es la verdad, y en la defensa de esa verdad pierdo la caridad, ¿qué verdad es la que estoy defendiendo si no es la verdad de Cristo, que es el Dios del amor? Eso sí, hay que decirlo también, las críticas y los insultos son malos, pero son malos para todos. Son malos los insultos contra el Papa Francisco, pero también son malos los insultos contra el cardenal Sarà o el Papa Benedicto. El cardenal Sarà ha dicho esta semana que le parece indecente lo que han hecho con Benedicto XVI por simplemente añadir su firma y da por hacer una colaboración al libro en defensa del celibato sacerdotal. Los insultos tienen que ser rechazados por todos. No podemos decir solo son malos los insultos de un sector. Los insultos, las descalificaciones, la crítica por la crítica no debe de ser válida y no es buena para ninguno. Con respecto a lo otro que ha dicho el cardenal, quizá sinceramente no lo he terminado de entender bien. Si el cardenal considera que tienen que marcharse a la iglesia, a una iglesia protestante, los que encuentran la iglesia católica demasiado estrecha, y se estuviera refiriendo, por ejemplo, a que en la iglesia católica no se admite el sacerdocio femenino, pues tendría razón el cardenal, porque en las iglesias protestantes sí se admite desde hace ya tiempo el sacerdocio de la mujer, el obispado femenino, etc. Bueno, quizá queda un poco más extraño lo de la crítica al Papa y lo de la marcha de la Iglesia. A lo mejor se refiere a que están criticando al Papa por el hecho de que el Papa está en contra del sacerdocio femenino, lo ha manifestado así. Bueno, en ese caso, repito, pues tiene toda la razón en decirle, oiga, si esto es estrecho para usted, y usted critica al Papa porque según usted el Papa es muy conservador porque no acepta el sacerdocio femenino, pues ahí tiene usted la Iglesia protestante que sí que acepta esto. Pero en cambio, si lo que está es diciendo que se vayan de la Iglesia católica, que se hagan protestantes, aquellos que están sufriendo por el desconcierto, la confusión que hay en la Iglesia, con todo el respeto, me parece una incongruencia, porque estos, a los cuales, no sé si es a ellos a los que se referiría el cardenal, estos lo que quieren es ser católicos. Es decir, su dolor, su sufrimiento procede de que ven o tienen la impresión de que la Iglesia católica se está protestantizando. ¿Cómo se van a hacer protestantes si ellos lo que quieren es ser católicos y lo que están es sufriendo porque la Iglesia, según ellos, se está haciendo protestante? Creo que estamos ante un problema de fondo que generalmente no se está afrontando, y es el sufrimiento del pueblo de Dios. Por lo menos de una parte importante de ese pueblo de Dios. El sufrimiento de los inocentes. De esos inocentes, de esos sencillos de los que hablaba el Papa Benedicto XVI en aquel documento que envió y que no llegó a los presidentes de las conferencias episcopales cuando se reunieron en febrero del año pasado para analizar qué tenía que hacer la Iglesia ante el caso de la pederastia de los sacerdotes. El Papa Benedicto hablaba de los inocentes y de los sencillos, no solamente de los niños en el sentido cronológico, y hablaba de los derechos de la fe y de que los obispos tenían que defender los derechos de la fe, es decir, que la fe fuera presentada correctamente, fielmente
a lo que la Iglesia enseña por parte de los sacerdotes, catequistas, etcétera, porque de lo contrario esos inocentes, que pueden ser y son de hecho laicos adultos, se tragan eso como si fuera doctrina de la Iglesia simplemente porque se lo presenta un cura y además con argumentos especiosos y rebuscados. ¿Alguien está pensando en el sufrimiento de los inocentes, en la tragedia de los inocentes? Porque a mí esto me preocupa muchísimo. Escucho a estas personas todos los días lamentarse. Esta gente no tiene mucha formación, repito, es lo que decía el Papa Benedicto XVI, pero esta gente ama a Cristo, ama al Papa, ama al vicario de Cristo, le ama. Esta gente ama a la Iglesia, es su Iglesia y está aguantando los ataques del secularismo, está aguantando en su casa o en su trabajo, está aguantando las burlas y siguen yendo a la Iglesia y quieren seguir siendo católicos. Y están sufriendo porque están confundidos, porque no entienden qué está pasando. Se pensó en esta gente que, repito, es, creo yo, la mayoría de los católicos practicantes, gente buena y sencilla, que no son perfectos, pero que intentan ser perfectos. Se pensó en esta gente, por ejemplo, cuando se hicieron los actos de paganismo a la Pachamama dentro de los recintos del Vaticano. ¿Se pensó en el sufrimiento de esta gente sencilla? Cuando vieron esas escenas en la televisión. En el sufrimiento de esta gente sencilla. Cuando en América, pero ya cada vez más en África, están siendo invitados por los pastores de las sectas a que dejen la Iglesia y les están diciendo, con esas escenas delante, es que en la Iglesia católica ya no se adora a Jesucristo. ¿Se piensa en el sufrimiento de esta gente sencilla? Yo tengo la impresión de que no mucho. Ahora, por ejemplo, el arzobispo de Lima acaba de prohibir que la veneradísima imagen del Señor de los Milagros salga en procesión en Semana Santa y que se limite solo a procesionar en el mes de octubre, que es el mes de su fiesta. Claro que esta es una tradición que tiene 20 años, pero ¿cuánto sufrimiento va a haber en muchos limeños que no entienden esto? En un país, además, donde acaban de celebrar unas elecciones y el segundo partido más votado ha sido un partido de una secta. ¿Se piensa en el sufrimiento de la gente sencilla? Creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estoy en contra de la crítica sistemática y negativa, y sobre todo en contra de los insultos. Creo que hay que proponer. También habrá veces que haya que decir algo, señalar algo que no va bien, precisamente para evitar que vaya a peor. Pero creo que hay que hacer una política, una pastoral propositiva, positiva. Creo sinceramente que el futuro es la fidelidad a Cristo, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a la tradición, una fidelidad creativa, una fidelidad que introduzca las novedades, pero no una fidelidad traidora. Creo que ese es el futuro y que tenemos que hacer todos un esfuerzo por mantener la unidad. Pero, repito, creo que no se está pensando lo suficiente en la gente sencilla, en el sufrimiento, en la tragedia que viven muchos inocentes, que están desgarrados ante lo que ven en su iglesia, que no entienden y que se encuentran, o por lo menos tienen la impresión de estar como ovejas sin pastor. Pensemos en ellos a la hora de tomar decisiones, a la hora de aprobar normas, a la hora de hacer cambios. Pensemos en los inocentes, en los derechos que tienen y recordemos las palabras que dijo Jesús. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, y no solamente eran los niños. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una rueda de molino al cuello y le tiraran al mar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.